¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a El Día D, como cada jueves aquí en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, canal público de la región, para compartir dentro de lo que se puede algún tipo de análisis. Digo, hay posibilidad de análisis. Hoy llegaba acá al canal y le preguntaba a nuestras compañeras, a nuestros compañeros, ¿por dónde empezamos? Digo, porque lo que pasó de la última semana acá, bueno, empecemos por algo. Mañana habla Cristina. Y no es para meterles miedo, es simplemente que mañana habla Cristina y veremos qué pasa el lunes, digamos, ¿no? Porque esta es un poco la circunstancia que estamos dando vuelta casi en estas ruinas circulares, ¿no?, que vivimos en la Argentina permanentemente y lamentablemente con estas crisis, donde ya es algo más permanente la crisis que, vieron como aquello, ¿no?, de los antiguos griegos, esta cuestión de lo único permanente es el cambio. Bueno, en Argentina lo único permanente es la crisis. Si lo atamos con los chinos que decían que la crisis era el cambio, bueno, ahí tenemos casi una cuestión filosófica. Podemos encontrar la filosofía argentina buscando por esas raíces y haciendo este tipo de analogía innecesaria y mal hecha, digo, pero uno ya no sabe para dónde va a terminar sucediendo, dónde va a ir el rumbo el próximo lunes. Y esto, por más que sea más divertido, como dijo alguna ministra alguna vez, ¿no?, si te vas a vivir a Suiza es aburrido, termina siendo, por supuesto, contraproducente, termina siendo insostenible, termina siendo una circunstancia que afecta a todos los mercados. Vamos a ir a ver, porque problemas tienen todos los países, y en crisis hay muchos países, ¿no? Y de hecho, post pandemia, han quedado gran parte del mundo en una crisis que encima se le suma una guerra o una invasión en realidad de Rusia a Ucrania y todo lo que ya sabemos, digamos. Crisis hay en todos lados. Hoy mismo, este jueves mismo, acaba de renunciar Boris Johnson, el primer ministro británico, con 52 ministros de su gestión, digamos, ¿no? Y hoy decía, bueno, vieron qué problema hay en todos lados, que no sé qué, que las crisis aparecen. Sí, claro. Ahora, Boris Johnson se queda 3 meses más mientras hacen la transición, ¿no? Acá sale Cristina un discurso, aparece un tuit, renuncia un ministro y se van, ¿no? Y como, digamos, son circunstancias distintas, en economías distintas, con solidez distinta de fondo y con un trabajo estructural e institucional que tiene el respaldo para que un primer ministro pueda renunciar y la cosa se complique lo necesario como para pasar la transición. Y no más que eso. Acá vemos cómo la vicepresidente le está en cada discurso tratando de llegar a pegarle al propio presidente, ¿no? Y van renunciando ministros en el medio. La semana pasada fue Culfas, ahora es el propio ministro Guzmán, que era como una especie de el blanco al que le apuntaban permanentemente. ¿Quién será el que sigue, ¿no? ¿Qué pasará después del discurso de María Cristina? Nadie lo sabe. Pero en el medio de todo esto, la Argentina tradicional, la de fondo, la del problema estructural, la de la pobreza estructural, digo, para darnos cuenta de que el problema que tenemos no es tan sencillo como parece. La pobreza estructural que tiene la Argentina, la economía frágil que tiene la Argentina, estructuralmente mala históricamente, o por lo menos en los últimos tiempos, la falta de resolución de algunas de estas problemáticas, la gravedad que se va llevando cada vez más alta la vara en cuanto a las personas que llegan o no llegan a fin de mes, que son pobres o no son pobres. Y por supuesto que cada vez más alta la vara de aquellos que no tienen para comer directamente, ¿no? En este margen nos estamos manejando, mientras parece divertido ver cómo juegan un partido de tenis la vicepresidenta con el presidente y en el medio ver quién cae. Esto lleva a un hartazgo ya, hay una situación que además le agrega una capa más de problemática a la situación preexistente. Quiere decir, a todo lo que ya teníamos se sumó la pandemia, se suma un contexto internacional complejo y aquí nos damos el lujo de estar peleándonos entre la propia coalición de gobierno y viendo a ver qué ministro le toca esta semana. Y a todo eso un hartazgo social que le suma una problemática más y una capa más a toda esa cuestión. Evidentemente una bomba de tiempo, lamentablemente, y esperando que esto no estalle, básicamente. Y no es por una cuestión fatalista o apocalíptica de las circunstancias, porque ya lo vivimos a esto. En muchas otras circunstancias los hemos vivido. Tengo la sensación, y esto ya en modo un poco más de opinión, todo es una opinión, digamos, pero digo, un poco más en profundidad, digamos, una suposición más personal, que ya no hay retorno a un posible arreglo. Por lo menos no en esta gestión. Esto el gobierno de Alberto Fernández no lo va a solucionar. No digo esto los problemas estructurales, los preexistentes, la inflación, la situación de pobreza. Digo, no, porque eso, digamos, lleva mucho más tiempo y son muchos gobiernos que no lo han logrado y que evidentemente lo que no hay es un freno. Pero digo, además, particularmente este gobierno, lo único que podemos esperar como optimistas es que termine su gobierno. Porque en esas circunstancias estamos, digo, para plantear un tema, digamos, de tratar de dibujar, ¿no?, un poco
los límites que se están marcando en este momento. ¿Qué, digo, si me preguntan a mí, insisto, en esta cuestión ya de opinión directa, digamos, de una suposición, ¿qué puedo esperar del gobierno de Alberto Fernández? Que llega a fin de término. Entonces, claro, ya estás esperando el discurso de Cristina de mañana temblando. Que alguien le diga que no hable más, no sé, o que busquemos la vuelta, o que se hablen más entre ellos, ¿no? Dicen que el otro día estuvo la reunión en Olivos, que cenaron. ¿Cuáles son las circunstancias que se hablan ahí adentro? ¿No fue más que un gesto como para que directamente no se vaya todo al tacho de una? Dice, bueno, ahora llegó Batakis. Bueno, pongámosle esperanza a Batakis. Claro que sí, pongámosle esperanza a Batakis. ¿Qué puede hacer Batakis? ¿Cuánto puede hacer Batakis? ¿Desde qué lugar? ¿Bajo qué condiciones y con qué condicionamientos? Digo, todas estas circunstancias se están mezclando en una Argentina que está al día, a las horas, a los minutos, si quieren, de saber qué pasa. Porque no se sabe qué va a pasar en un rato. Y mucho menos se sabe qué va a pasar el lunes cuando el viernes habla la vicepresidenta. Eso va a ocurrir mañana, veremos qué ocurre el lunes, esperemos que nada, digo, y que podamos seguir sosteniendo por lo menos esta circunstancia y que vaya mejorando lentamente, con algún milagro que ocurra o algo que pueda sacarnos de algo que parece ya irreversible, por lo menos en las manos de este gobierno. Hoy vamos a hablar de un tema relacionado, que es el tema trabajo, ¿no? Porque las últimas cifras que dio el INDEC fueron de un récord histórico en empleo o de desocupación de Mar del Plata, es decir, bajo, ¿no? Poco más del 5%, en una ciudad que está acostumbrada al 9, al 10, al 11, de estar rankeada en los primeros puestos de la desocupación en Argentina, de pronto se encuentra con un 5 y pico de desocupación según los datos del INDEC. De eso vamos a hablar y vamos a tratar de puntualizar en Mar del Plata. Así que si les parece, presentamos a nuestros auspiciantes y comenzamos. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Personal. Decía que los datos que se dieron del último relevamiento sobre el tema empleo-desempleo por parte del INDEC, el estudio puntual, y fíjense que no, que ya hablamos de esto y hablamos del desempleo, fíjense cómo se me complicó para presentar la temática, y esto tiene que ver con mucho del desconocimiento que tenemos de esta medición y cómo hay que analizarla, ¿no? Porque nos quedamos siempre, vieron cómo son los periodistas, ¿no? Se quedan con el título y nada más, y es un numerito el título. Bueno, la cuestión es esa, digamos, ¿no? Aparece por ahí, digo, ¿no? La vicepresidenta dice que no tiene poder, Milei dice que no es de una casta, yo digo que no soy periodista y listo, hacemos todo un combo. A lo que voy, digo, en la medición y lo que aparece en los títulos periodísticos es que la desocupación es del 5%, un récord histórico. Y nos quedamos con ese solo dato cuando hay un montón para desglosar de todas esas cuestiones y más aún desglosar porque son mediciones que se hacen a nivel nacional con lo local. No sé si hay informe o ya todavía hay algún dato local, ahora lo veremos, pero sí para entender un poco de estas cuestiones. Vamos a hablar, es doctor en Ciencias Sociales y Humanas, es licenciado en Economía, es el referente del Grupo de Estudios del Trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es el doctor Eugenio Actis Di Pasquale. Eugenio, buenas noches, gracias por atendernos. Bien, ¿se escucha? Bueno, ahí te estamos escuchando, Eugenio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, gracias por atendernos, gracias por estos minutos, Eugenio. Bueno, quería preguntar, digo, en principio, en el marco de toda esta cuestión, tratar de entender un poco, digo, qué estamos midiendo cuando medimos, o qué mide el INDEC en principio. Sé que ustedes hacen el informe sociolaboral, que todavía creo que no está, pero digo, ¿qué marca el INDEC cuando hablamos de desocupación y desde el periodismo decimos la desocupación es del 5%? Sí, el INDEC primero lo que mide es la condición de actividad, es decir, se le pregunta si en la semana de referencia, la semana anterior a que le hace la encuesta, trabajó al menos una hora. Si trabajó al menos una hora, es ocupado. Si no trabajó una hora, se pregunta a ver si buscó activamente trabajo los últimos 30 días. Y ahí es donde pasaría a ser desocupado, el que no trabaja y busca activamente trabajo. El valor que dio la tasa de desocupación realmente sí es llamativo. Pero es llamativo porque uno si lo mira en términos históricos, como bien vos dijiste, es un récord para la ciudad. Pero igualmente no hay lo que nosotros ahora estamos elaborando justo el informe sociolaboral, que ya en breve va a salir. No, lo que siempre decimos es que la tasa de desocupación no hay que darle tanta centralidad y más en la ciudad de Mar del Plata. ¿Y por qué? Porque se conjugan aspectos del tamaño de la muestra, aspectos técnicos, que hace que en algunos momentos hemos tenido saltos
picos ya sabemos, en el segundo trimestre de 2020, que era del 26% la tasa de desocupación, que había una gran preocupación, y yo en ese momento, las notas grabadas, manteníamos este argumento de que hay que tener cierto recaudo, y más que nada ahí en ese momento de que había cambiado la forma de medición porque era a través de llamada telefónica. Y lo mismo ahora, nosotros tuvimos en el cuarto trimestre del 2008 un valor del poco más del 6%, y este sería el valor más bajo. Para los primeros trimestres es el más bajo de la historia también, obviamente. Pero si nosotros estuviéramos con un valor, tomémoslo como válido en principio, ¿no? Que este valor estuviera bien medido, porque en todos los aglomerados del país, excepto dos, hubo una disminución de la tasa de desocupación. En total aglomerados hubo una disminución de la tasa de desocupación, siempre medido en términos interanuales, a igual trimestre del año anterior. Lo cierto es que en Mar del Plata, los primeros trimestres siempre, o sea, la mayor parte de las mediciones desde el 2003 a la fecha, ha tenido mejor tasa de desocupación que el total aglomerados, y ha estado en la mayor parte de las mediciones con tasas por debajo del 10%. Pero vuelvo a esto. Ahora, ¿ese valor es el correcto? Bueno, como esto es una muestra, y una muestra tiene un coeficiente de variación, la tasa de desocupación podría haber sido bien el 4,2 o el 7,4%, porque hay un rango de variación en esa estimación. Entonces, es probable, uno dice, que estuviera más cerca de ese 7 y pico por ciento que del valor que, bueno, que es el que se difunde. Y si estuviéramos en un valor del 7-8% para Mar del Plata, dado la situación del resto de los aglomerados, dado que en Mar del Plata ha venido creciendo y en ritmo más alto que el país la cantidad de trabajadores por cuenta propia, porque la tasa de desocupación tiene un componente no solo estacional en la época del año, sino que cambia muy rápidamente de acuerdo a la coyuntura. Uno dice, este trimestre me dio un valor del 8, supongamos, como sucedía en algunos momentos, y en algún gobierno de turno también festejaban el valor que habían tenido en un primer trimestre, al otro trimestre superaba el 10%, volvía a bajar, subir. Es un indicador que tiene, más allá de la cuestión muestral, tiene muchas oscilaciones porque hay muchas personas que salen de la condición de desocupado a hacer una changa para sobrevivir y vuelven a condición de desocupado o a inactivos, que no trabajan ni buscan. Entonces, resumen, no le daría tanta centralidad al valor en sí. Sabemos que es una muestra, hay un coeficiente de variación. Ahora, ¿a dónde tendría la mirada, la atención? A ver, la tasa de empleo, que son los ocupados, estas personas que decimos que trabajan al menos una hora en la semana de referencia, y se toma como porcentaje de la población total. Bueno, la tasa de empleo también está en un récord histórico. El récord histórico de 46,7 es, para un primer trimestre, es el mismo valor que se alcanzó en el primer trimestre de 2018. ¿Y qué características se comparten con ese récord del primer trimestre de 2018? El alto componente de trabajo no registrado y por cuenta propia. Claro. En el periodo 2015-2019 hubo un crecimiento del cuentapropismo. Con la pandemia, los no registrados, o sea, los que están trabajando sin aporte a la seguridad social, y los cuentapropias profesionales y no profesionales, en plena pandemia fueron los que perdieron su trabajo, y luego hubo una recuperación. Pero no solamente volvieron a los valores que tenían pre-pandemia, sino que ha seguido creciendo el cuentapropismo. Y el cuentapropismo que decimos no es el cuentapropia profesional, el trabajador independiente, sino el cuentapropismo no profesional. Entonces, la centralidad un poco la pondría, tenemos una tasa de desocupación baja, no sabemos si es el valor correcto o no. Bueno, ¿cómo está compuesta la población ocupada? ¿Y por qué un poco digo esto? Porque no solamente esto sucede en nuestro país, en México, hace 20 años atrás, también estaba este debate de por qué la tasa de desocupación en México era por debajo del 5%. Y bueno, tenían un alto componente de autoempleo precario. La gente que vendía con mantas en la calle, el vendedor ambulante, y esas personas para las encuestas son tomados como ocupados. Y quizás uno en el día a día dice, pero eso no es un trabajo, es una changa. Bueno, todo este debate que existe, y que por eso en muchas situaciones tenemos tasas de desocupación baja que conviven con tasas de empleo con un alto componente de trabajos no registrados o cuenta propia.
Claro, porque Eugenio, si uno se pone a mirar, simplemente ya se da cuenta que por ahí pensar en que es el momento en la que Argentina tiene, que Mar del Plata tiene un momento histórico de mejora del empleo, ya era extraño, digamos, ¿no? Por lo pronto, desde una apreciación personal y probablemente equivocada. Como habitualmente estoy equivocado, vas a los números y te das cuenta que aumenta la pobreza y la indigencia, es improbable también que aumente el empleo, digamos, pues tendría que ir, no digo directamente relacionado, pero hay una ligazón ahí entre una cuestión y la otra. Si uno tiene un empleo, evidentemente va a mejorar su condición y ese empleo debería estar por encima de la pobreza, por lo pronto, ¿no? Y no que aumente la pobreza. Digo, es una cuestión. Claro, ahí aparecen estas cuestiones que vos marcás, digamos, ¿no? Es ahí donde se entiende esta cuestión. ¿Qué tipo de empleo hay? Es decir, estamos contando con personas como trabajadores empleados, pero muy lejos de ser una situación de relación de dependencia o formal, digamos. Exactamente, y esto que lo relacionás con pobreza, bueno, es fundamental porque uno cree el que se escapa de la pobreza es el que trabaja y lo cierto es que hay trabajadores pobres y el trabajador pobre es estas personas y familias donde el principal aporte del hogar o los 2 o 3 aportes de ingresos del hogar son trabajos precarios o informales y que su nivel de ingreso está por debajo de la línea de pobreza y son relaciones informales, o sea, tenemos el trabajador no registrado donde no hay ningún tipo de protección social ni derechos laborales que tenga, y el trabajador por cuenta propia, donde obviamente es él frente a ningún tipo de contrato o relación ni siquiera informal. Entonces esas cuestiones son las que se ven ligadas en que dentro de la población pobre aparezcan trabajadores, y no solamente son los desocupados o inactivos. Claro. Y la pregunta es, ¿por qué, más allá de que hay una situación que terminó la pandemia, digamos, y eso mejora mucho, por qué hay tanta diferencia? Pasamos de un 20 y pico largos por ciento a un 5 y pico por ciento. ¿Por qué se marca tanta diferencia? Bueno, en ese momento el 26 fue un salto muy grande, pero no en cantidad de desocupados. La tasa de desocupación, hace un ratito definíamos que los desocupados son los que no trabajan y buscan activamente trabajo en los últimos 30 días. En el cálculo de la tasa es qué cantidad de desocupados hay con respecto a la población económicamente activa. Este es otro concepto, la PEA. La PEA es la suma de ocupados y desocupados. Entonces uno quiere saber dentro de esa PEA, que son todos los que ofrecen su trabajo, ya sean ocupados porque trabajan o desocupados porque buscan y no encuentran, si al ver qué porcentaje ocupa los desocupados dentro de la PEA, lo que puede variar la tasa de desocupación es no solo la cantidad de desocupados, sino la cantidad, el tamaño de la PEA. Lo que ocurrió en plena pandemia en el segundo trimestre es que esa PEA se achicó porque se redujo la cantidad de ocupados. Había alrededor de 80.000, no tengo el número preciso en este momento, pero alrededor de 80.000, 89.000 creo que eran, personas que trabajaban hace un año atrás, en el segundo trimestre del 2019, y que en ese momento, por las restricciones que había, de manera directa no podían salir a trabajar o de manera indirecta no podían ejercer su actividad laboral. Por lo tanto, la población económicamente activa se redujo en cantidad de ocupados. Dentro de esa PEA, que se redujo en cantidad de ocupados, algunos de esos ocupados salieron a buscar trabajo, pero otros se mantuvieron en la inactividad. Entonces, si bien se incrementó los desocupados de alrededor de 30.000, pasaron a ser cerca de 60.000, no es que todos los 89.000 que perdieron su trabajo pasaron a ser desocupados, ¿no? Entonces, al achicarse la PEA, los desocupados ocupan un mayor porcentaje dentro de esa población. Claro. Entonces, el número parece más grande, que se duplicó la tasa de desocupación, no significa siempre que se haya duplicado la cantidad de desocupados, puede ser porque se haya achicado la población ocupada, que es lo que ocurrió. Entonces el número a veces resulta como engañoso, y en ese momento yo tuve reuniones con distintos sectores y decía, no le otorgaría tanta centralidad a esto, veamos bien qué pasa dentro de los ocupados, cuántos pierden su trabajo, cuántos lo pueden recuperar, cuántos no, porque ahí es donde estaría la centralidad. Esa tasa de desocupación pega esos saltos por esta cuestión de cómo se calcula, pero también por cuestiones técnicas propias de la muestra para Mar del Plata, y porque en ese momento la encuesta se hizo por primera vez, porque la encuesta de hogares siempre fue, va un encuestador a cada casa y le hace las preguntas, y se hizo por primera vez por vía telefónica. Y una encuesta por vía telefónica no es lo mismo que por la vía presencial, de la manera que pueden contestar. La cantidad de respuestas que hubo en esa encuesta, en ese segundo trimestre, la tasa de no respuesta fue de aproximadamente el 50% de la muestra.
o sea, es una tasa muy alta, entonces nos manejamos con una muestra mucho más chica en plena pandemia, y se tuvieron que calcular ponderadores que cada persona represente a más del doble de lo que habitualmente representaba. Por lo tanto, hubo muchas cuestiones técnicas que hace que ese indicador había que tomarlo con ciertos recaudos, no era totalmente comparable con todo lo que, como es, con la serie desde el 2003 en adelante, como hacemos habitualmente. Claro. Digo, en este tipo de materias, si vos lo sabrás muy bien, se utiliza mucho la parte política. Digamos, tiene que ver con política, todo es política, digo, pero particularmente en estas cuestiones, la política juega su rol fundamental porque son de los 3 o 4 números que pegan impacto directo político, digamos, ¿no? La desocupación, la pobreza, son los números que van a para la seguridad, digo, son números que van apareciendo inevitablemente y que son los que golpean o no a un gobierno o saben los gobiernos hablar. El día que salió el número de desocupación del INDEC, acá en Mar del Plata, en General Pueyrredón, justo estaba Kicillof. Tanto Kicillof como Montenegro salieron los dos a festejar, digamos, ¿no? Estas cuestiones. Montenegro decía, Kicillof decía esta cuestión de, bueno, ahora hay que mejorar un poquito los sueldos, ¿no? Como un reconocimiento de estamos mejorando, vamos por acá. Desde el gobierno municipal se hablaba de generamos puestos de trabajo, ¿no? Esto quiere decir que hay más gente trabajando y que el laburo, y bueno, todas esas cuestiones que dan, no te quiero hacer opinar sobre la cuestión política de ninguno de los dos lados, yo planteo los dos como para que quede claro. Pero sí, digo, para mí hay un error entonces, entendiendo todo esto, en la cuestión de la generación de empleo, porque no es una cuenta simple, digamos, no es una cuenta directa en que hay menos desocupación, hay menos gente buscando trabajo, se generan tantos puestos de trabajo, no es directo esa relación. No, totalmente. Pero esto que pasó ahora no es la primera vez que ocurre con distintos colores de gobierno, para llamarlo de alguna manera. Esto ha ocurrido siempre, que cuando te decía hace unos años, cuando fue del 8% y hemos estado con valores del 10%, que baje al 8% también era algo para festejar y se festejó. Y lo cierto es que, como bien vos decís, no hay una relación directa. Si baja la desocupación es que se crean más puestos de trabajo. Hay distintos factores que hacen que quizás las personas que estaban buscando, y eso es un fenómeno que se está dando ahora y que lo analizamos en el sociolaboral que vamos a publicar, hay un fenómeno que se viene dando desde mediados del 2018 y que continúa, se exasperó en plena pandemia, pero la tendencia continúa de menor búsqueda de trabajo por parte de la población ocupada. En ese momento, en la recesión, era un poco lógico porque se habían elevado en los últimos años, 2016, 2017 y principios de 2018, la proporción de ocupados que buscaban trabajo. ¿Para qué busca un ocupado? ¿Para cambiar de ocupación o para tener un empleo adicional? Porque no le alcanza el ingreso del que tiene y quiere otro trabajo. Los niveles ahora están en mínimos históricos de ocupados que buscan trabajo. Y eso también es un dato preocupante, porque hay distintos motivos por los cuales un ocupado puede dejar de buscar trabajo. Claro. En 2018-2019 era un poco lógico de donde se estaba entrando en una crisis, ya la gente ni salía a buscar trabajo porque sabía que no lo iba a conseguir, uno se conformaba con el empleo que tenía. En plena pandemia, ahí fue que llegó al mínimo histórico, pues la gente no podía salir a la calle con el ASPO y obviamente no podía buscar. Pero donde se sacan las restricciones, todavía continúa en niveles bajos y sigue esta tendencia a la baja. Entonces ahí se conjugan una serie de fenómenos en los cuales puede estar esta cuestión, pero también, si bien estamos en plena crisis política, en una crisis económica que en realidad estamos recuperando niveles prepandemia, el 2021 y principio del 2022 ha tenido una recuperación del Producto Bruto Interno, del nivel de actividad de la economía. Estaríamos en niveles prepandemia en la mayor parte de las variables, y esta recomposición de la actividad, lo que fue el pozo que tuvimos en pleno ASPO, hace que los empleos que se recuperan no son los empleos registrados. Los que se recuperan son los trabajos por cuenta propia. Hay todo un debate teórico al respecto de cuándo crece el sector informal de la economía, si acompaña el ciclo económico o si no. Y bueno, en esta cuestión lo que estamos viendo es que se están recuperando, en cierto sentido, la economía, pero a la par va aumentando la cantidad de trabajos no registrados. Y esto es un proceso, perdón que te interrumpa, Eugenio, es un proceso, sí. Ustedes hicieron, más allá del informe que hacen, ¿cuándo sale el informe ahora, el nuevo, el sociolaboral? Tenemos intenciones viernes o lunes. Ya están estos próximos días, estas próximas horas ya está saliendo el informe. Pero digo, ustedes además de eso han hecho un informe muy interesante que dirigiste vos también, desde el grupo, 2011-2020, digamos, la tendencia hasta incluso prepandemia, digamos, en los últimos 10 años prepandemia, ahora estamos en el pospandemia, otra historia, digo, pero hasta ese momento,
era la misma, digamos, ¿no? En ese sentido, una degradación de la fuente de trabajo, digamos, y todas estas cuestiones que se fueron dando, ¿no? Digamos, no es que es novedoso esto, que fue la pandemia o la guerra rusa, ¿no? Digamos, tiene que ver con otras cosas. Esto, las tendencias y eso se vienen dando de distinta manera y se van profundizando en distintas etapas, pero las tendencias se vienen dando, sí, hay algunas, en algunos aspectos, 2011-2015 hubo un cierto estancamiento en todas estas variables de mercado de trabajo. En algunos aspectos caía levemente la participación en el empleo de algunos grupos poblacionales, pero donde se da con mayor énfasis el aumento del cuentapropismo y que baja la proporción de asalariados registrados es en el 2015-2019, y la pandemia nos encontró en una situación con un mercado de trabajo deteriorado. O sea, hay tendencias que, como bien vos decís, al comienzo del programa, que todos los países del mundo están sufriendo en cierta medida una crisis. Lo cierto es que Argentina nos agarró en plena crisis. Entonces, la pandemia juega un rol y después podemos discutir cómo se manejó todo esto de la pandemia, si sirvió. Bueno. Pero bueno, lógicamente, en una situación de un país con un mercado de trabajo deteriorado, con ya distintas problemáticas y desequilibrios macroeconómicos, no le jugó nada bien, es lógico. Una pandemia le complica más la situación. Y salir de esta situación... Yo pensaba que iba a tardar un poquito más, pero lo cierto es que se estaría volviendo a niveles pre-pandemia en términos generales. Pero en todo esto... Sí. Eugenio, bueno, ahí se nos estaba interrumpiendo la comunicación, pero bueno, ahí estamos igualmente ya con un concepto general, digamos, de lo que nos estaba planteando, digamos, en cuanto a términos históricos y a términos también más reales de pospandemia, ¿no? Que ya será otro análisis. En los próximos días sale el informe sociolaboral, un importantísimo aporte y un gran trabajo que hacen justamente de este grupo de estudios del trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que dirige el doctor Eugenio Actis Di Pasquale, con quien dialogamos. Si le parece, hacemos una pausa y ya volvemos. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Los pluviales no producen basura. Nosotros nos ocupamos del mantenimiento. ¿Vos hacés tu parte? Personal. Bueno, hemos llegado al final de esta noche del Día D. Los esperamos el próximo jueves a las 22, aquí en el canal público de la región, el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde seguiremos debatiendo distintos temas. Hoy ya me parece que ha sido muy claro lo que ha dicho nuestro entrevistado, como para agregarle demasiado, y esperemos que el próximo jueves, cuando nos encontremos, por lo menos haya una estabilidad o un poco más de estabilidad en esta situación crítica que estamos viviendo lamentablemente en la Argentina una vez más. Que tenga una muy buena noche y será hasta la próxima. Gracias. Chau. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Personal.